Muy buenas tardes. La verdad que yo tengo que hablar por acá. No, digo es que grito mucho, pero bueno, vamos a intentar moderar. Hey, buenas tardes. ¿Qué es lo que? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estoy muy feliz aquí de poder estar con ustedes en esta primera vez que vengo a Santo Domingo. Estoy conociendo, me siento muy animado de poder estar en el DevFest Santo Domingo. Y hoy vengo como a compartirles un poco de este paradigma, este concepto del que estamos hablando de serverless. Resulta que hoy en día no todo es monolítico, no todo es microservicio, también hay un camino diferente. Y vamos a estar durante estos minuticos conociendo y viendo un poquito acerca de qué es, cómo revisarlo y también pues que podamos como conversar un poquito, ya que somos más pequeñitos como el auditorio, pues me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Entonces ya como empezando y teniendo un poquito más de interés en mí, mi nombre es Cristian Moreno, ese es de la foto, esa es la carita mía, de pronto si la están reconociendo. Y pues digamos que esa es mi marca personal, esa soy yo, y pues en todas mis redes sociales, ahí está solo para los fans, ahí está pues toda la información donde podrían encontrarme. Soy un speaker de la ciudad de Medellín, Colombia, normalmente pertenezco a varias comunidades. Entre ellas está Medellín JS, que es una de las comunidades de JavaScript más grandes de toda Latinoamérica. Somos alrededor de 8.000 JavaScripters y tenemos eventos mensuales de casi 150 entre 70 y 150 personas mensuales. Tienen que una conferencia como esta la estamos haciendo constantemente en nuestra ciudad. Como ya dijeron, soy Google Developer Expert. En Web Technology soy Microsoft MVP, en el nombre también como de tecnología, pero no creo el nombre cómo es que se llama. Y soy Amazon Community Contributor. Bueno, y si me olvida también, Cloudinary Media Developer Expert. Tengo un montón de premios y regalos por ahí, pero básicamente todos es compartir. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, vamos a arrancar con un problema como para que todos estemos como alineados y entendamos. Entonces, lo primero que quiero hacer es, ¿cuántos de ustedes trabajan con JavaScript? ¿O saben qué es JavaScript? Bueno. ¿Son frontends? Full stack, backend, ok, listo. Entonces son full stack, entonces hay más backend, listo. Entonces estoy como en contra de todos ustedes, que es el frontend, mentiras de full stack. Pero bueno, hago las preguntas como para saber cómo llevar la charla y pues de pronto en algunos aspectos poder enfatizar más y darles un poquito de información. Entonces vamos a comenzar con este pequeño ejercicio. Digamos que hay una tarea en nuestra herramienta de tickets, un Trello, un Jira, lo que sea. Y la tarea consiste básicamente en que debemos crear una API para combinar datos de algunos servicios que tenemos. Entonces digamos que el problema en sí es que no es mío. Mira que ya voy. No es mío. Entonces, la tarea es muy sencilla. Resulta que tenemos que crear una API que va a consumir otras APIs de otros servicios de mi equipo. El API de, no sé, de pagos, el API de ventas, etc. Entonces, esto normalmente es como una tarea de nivel medio, ¿cierto? Pues una tareita que puede ser complicada, pero tampoco difícil. Entonces, pues requiere como habilidades de backend y de front, porque pues vamos a tener que comunicar varias APIs y también tenemos que consumirlas, pues enviar datos a la API, etc. Básicamente, esto es tener una API gateway para hacer nuestra tarea. ¿Qué sucede ahí? ¿Cierto? Resulta que el problema que hay detrás de esta tarea es que digamos que la solución recae en dónde vamos a poner esa tarea. Entonces, listo, vamos a poner esa tarea al equipo de... ¿A cuál equipo? O sea, ¿de quién es responsabilidad? ¿De qué equipo es la responsabilidad de crear una API Gateway para que se la entregue el frontend, para que consuman muchas otras APIs de otras partes de los equipos? Los de esos equipos como que no saben, no, eso no es mi responsabilidad. O sea, yo sí tengo que enviar algo ahí, pero no es mi responsabilidad. El otro equipo
también tengo que enviar algo ahí, pero no es mi responsabilidad mantener esa API Gateway. Entonces resulta que entre esos ires y venires, básicamente el equipo de frontend decide tomar esa tarea. ¿Por qué? Porque digamos que recae en el backlog del equipo A y luego hay que hacer una actualización y otra actualización. Hay que entrar en un tema burocrático demasiado complejo para que ese equipo pueda enviarlo. Entonces decide que el equipo de frontend va a coger esa tarea de hacer una API Gateway para poder unir varios endpoints y enviar varias información. Entonces en ese escenario tenemos dos caminos como NIO, ¿cierto? Tiene la opción de crear una aplicación utilizando Express con Node.js y digamos que esa es la solución que todos nosotros que somos full stack pues haríamos, ¿cierto? Entonces, pero básicamente esa solución viene con una gran cantidad de complejidad oculta y sobrecarga que ya vamos a ver. Y está la siguiente, ¿cómo llamamos así? La siguiente opción que es serverless, que nos va a permitir a los desarrolladores de frontend enfocarnos en hacer la lógica empresarial básica y hacer que esto escale rápidamente sin tener de qué preocuparnos. Entonces vamos a ir por el primer escenario para que nos contextualicemos. Entonces listo, la solución 1 es crear y construir una API en Node.js utilizando Express, ¿cierto? Lo más sencillito que hay. Pero además hay que tener Docker y Kubernetes. Entonces el código que no se alcanza a ver ahí, pero que ustedes van a suponer que están viendo, es un boilerplate muy sencillo de Express en el cual vamos a coger un archivo JSON de algún lugar y lo vamos a servir en una ruta y la vamos a mostrar, ¿cierto? Entonces, medianamente, un desarrollador de frontend que sabe obviamente JavaScript puede leer ese código y entiende lo que dice ahí. Pero si jamás en la vida ha visto algo del lado del backend, se va a sentir como abrumado, así como, ¿qué es ese código que está viendo ahí? Lo entiendo lo que hago, pero lo puedo seguir, ¿cierto? Sin embargo, digamos que la creación de la API es solo el comienzo. Necesitamos desplegar esta API y además tenemos que tenemos que ser capaces de que nuestra API pueda escalar y pueda soportar cargas de forma automática sin nosotros preocuparnos. Entonces digamos que de repente las cosas se complicaron mucho más. Y necesitamos varias herramientas más. Entonces necesitamos algún hosting, algún lugar para desplegar. Entonces tenemos, en la primera parte tenemos Google Cloud, tenemos Amazon Web Service, tenemos DigitalOcean, tenemos Firebase, Azure, etc. Entonces, listo, normal. Tenemos que tener un contenedor para mantener el desarrollo local y en producción consistentes. Es decir, necesitamos saber Docker. Y además necesitamos una forma de asegurarnos que la implementación se mantenga activa y pueda manejar, digamos, los diferentes picos de escalamiento y pues del tráfico como tal. Básicamente es Kubernetes. Entonces, en este punto que estamos viendo aquí, ya estamos fuera de como el territorio del frontend. Un frontend, obviamente, sabía hacer JavaScript, puede hacer un servidorcito en Express, eso es lo que sabemos hacer, normal, todo muy bien. Podemos hacer la API, con Node la desplegamos en un DigitalOcean, en lo que sea, y todo muy bien. Pero nos piden que hay que escalar y hacer todas esas cosas. Ya ahí como que listo, yo he hecho esto, y seguro que muchos de ustedes también lo han hecho, pero es haciendo que, mirando un tutorial, copiando algo de Stack Overflow y publicando eso. Ahí está la aplicación funcionando. ¿Cierto? Ahí está funcionando, pero todo. ¿Qué sucede? Con este enfoque que les estoy planteando ahí, las cosas comienzan a tornarse un poco complejas. El código de Node es breve, todo lo manejamos, pero se convierte en muchas capas de manipulación, de modificación, de configuración, de que mi código que solo era una API, ya tengo que hacer para que escale, se vuelve complejo. Entonces ese es el problema que tenemos. Si hacemos todo con una solución como Insight, o digamos de esa manera, pues como todo el stack, el escalar se vuelve complejo y mantenerlo y los picos maluco. Pero entonces hay una mejor solución, siempre hay algo más bonito, siempre hay un lugar donde queremos estar, en lo que queremos llegar, y ese es el camino del serverless, ¿cierto? Entonces en serverless vamos a crear funciones
para resolver esa tarea. Vamos a hacer la misma API REST, pero vamos a utilizar funciones serverless o funciones sin servidor. Entonces, ya teniendo el contexto, entendamos básicamente qué es serverless. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Resulta que serverless es también conocido como el serverless computing y básicamente es un modelo de ejecución en el cual nosotros ponemos nuestro código y alguien más se encarga de ejecutarlo, de que escale, de que crezca, de que incremente, de la seguridad, de que se apague, de que se prenda, todo. Solo le entrego mi código y ya. Muy diferente a cuando yo entrego mi proyecto, que yo tengo que levantarlo con Docker, con Kubernetes, los picos, alto, bajo. Esto es básicamente serverless. Ejecutar mi código en el computador de alguien más. Entonces, llega siempre esa pregunta que suelen hacerme, y es, ¿qué pasa entonces con los servidores? Si se llama serverless, pues, ¿cómo así que no hay servidor? ¿Cierto? Y pues ahí digamos que el nombre tiende a hacerse un poquito confuso, pero básicamente es que sí involucra servidores, sigue involucrando servidores porque claro, hay que llevar el código en algún lugar. Pero lo que tenemos que hacer ahí es que en realidad estamos hablando de una nueva forma de pagar por nuestro código, ¿cierto? Ya nuestros servidores van a ser un poco más baratos porque mi código solo va a ejecutar en el momento que se solicite, no va a ser siempre. Entonces yo voy a tener que poner mi código acá, allá, y él va a estar dormidito. Si alguien lo llama, prende, ejecuta y se va. Nada más. Y va a ser mucho más sencillo. Vamos a verlo. Entonces digamos que aquí hay una forma de entenderlo mejor. Supongamos que podríamos nosotros tener alguna habilidad, porque somos full stack, ¿cierto? O no lo llamamos full stack, llamémoslo que somos web engineer o somos web developers. Tenemos conocimientos de la web y sabemos que es un SQL, etcétera, ¿cierto? Y nosotros podríamos pedir que escribamos una URL y que esa URL reciba unos datos y los guarda en la base de datos. Ese es como el ejercicio que tendríamos que hacer. Entonces, si pensamos en ese panorama, normalmente detrás hay un montón de cosas. Obviamente hay un backend que tiene que levantar el servidor, el Apache, el Nginx, lo que sea. Pero con Cloud Functions, pues lo único que estoy apuntando yo es a una URL que yo la estoy entregando con un código y ya, se pasa. Entonces, el escenario es el siguiente. Imagina que yo tengo que guardar algo en la base de datos, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer una consulta SQL, tengo que levantar mi servidor de Node.js, tengo que levantarlo en Docker, tengo que montarlo en un Kubernetes, tengo que desplegarlo, tengo que hacer un ambiente de acá, de pruebas, otro para levantar. Y lo único que tenía que hacer yo era listar los productos. Demasiado complejo, o sea, tenía que hacer solo una instrucción SQL que podría ser asterisco from products, ¿cierto? Y entonces se transformó. ¿Lo que apagó? ¿O estoy gritando mucho? ¿Sí? Bueno, ya no me escucho por allá atrás. Entonces, básicamente, esa tarea, normalmente, ¿quién la hacía? El backend decía, listo, no, déjeme que yo me encargo, yo hago las consultas SQL, yo hago el modelo, yo hago lo que sea, yo te expongo la tarea y te entrego este endpoint. Y llegaba el frontend y tenía que coger y decir, pero yo no la quería así, yo quería los datos de esta manera, ordenados de esta forma, bueno, y entre venir llega a haber muchos problemas. Entonces resulta que si el frontend, que es un desarrollador web normal, sabe SQL, lo único que tiene que hacer una consulta SQL, lo pone en una funcioncita que llame a la base de datos y listo. No tiene que ponerse a pensar así y lo podríamos resolver. Pero entonces, ¿por qué molestarme yo por hacer una base de datos de esta manera? Entonces, imaginemos que queremos crear un blog basado en React y desplegarlo en GitHub Pages. Seguro muchos de ustedes han intentado hacerlo. No necesito yo tener todo monolítico, sino que yo hago mi sitio web en React, lo despliego en Firebase y GitHub Pages. O quiero hacer un e-commerce con Vue y que mi base de datos sea Postgres y que esté en tal lugar. Lo puedo hacer. Entonces resulta que yo el poder llevar todo mi código únicamente a través de funciones o a través de APIs me va a permitir a mí como desarrollador frontend encargarme de utilizar pues estas funcionalidades para irlo al negocio, agilizarlo. Y básicamente esta forma de verlo se conoce como Jamstack. Yo no sé si de pronto ustedes han escuchado de Jamstack.
Jamstack es JavaScript, APIs y Markup, ¿cierto? Un stack mucho más cortico. Yo ya mi stack de desarrollo, ya no soy un full stack, sino que puedo ser un web developer, en el cual voy a hacer consumo de APIs por montones, APIs por todos lados. Y me encargo de consumir APIs y llevarlas al mundo a través de Markup y con JavaScript, y genial, ¿cierto? Entonces, vayamos un poquito en la historia como de serverless. Seguro conocen Copen, o alguno lo ha trabajado, alguno ha publicado algún ejercicio ahí. Básicamente Copen es una herramienta que nos va a permitir poner nuestro código HTML, CSS, JavaScript, SAS, LESS, TypeScript, utilizar últimas cosas de Babel, todo se pone ahí. Y básicamente este Copen se vería como un host serverless en un mundo sin servidor. ¿Cómo así? Yo pongo mi código ahí y yo en qué momento me estoy preocupando de que cómo se ejecuta eso, cómo se renderiza eso, qué plugin hay que instalarle para que funcione con SAS. No, yo pongo mi código y alguien más se encarga de ejecutar eso. Eso es serverless. Encargar, darle yo mi código a alguien para que alguien lo administre, lo manipule y sea mejor. Entonces no nos vayamos allá muy lejos. Copen es también construido sobre serverless. Normalmente, Copen estaba recibiendo 250 millones de solicitudes por mes para hacer ejercicios pues, de lo que nosotros poníamos ahí. Y eran dos aplicaciones monolíticas en Ruby on Rails. Entonces la primera era la aplicación del frontend, de la web pues, donde lo veíamos, y la segunda eran todos los preprocesadores. ¿Qué es un preprocesador? Es esa herramienta que va a coger nuestro código, lo va a procesar y nos lo va a entregar. Entonces, si ustedes han trabajado con Copen, pues saben que uno tiene SAS, puede escoger LESS, TypeScript, las últimas versiones de MathScript. Entonces, eran dos tareas básicamente de Ruby on Rails y tenía una basecita de datos. Tres aplicaciones súper chiquitas. Entonces, nada, otro mundo. Por allá uno de sus DevOps, o mejor dicho, solo su DevOps, veía que había una forma de hacer todo esto mejor y ellos migraron todo a serverless. Ahora cada uno de esos procesos que nosotros decimos, quiero agregar SAS, quiero agregar TypeScript, quiero que este código sea con el PUC, en vez de HTML quiero que sea con un template string como PUC. Todo eso son Cloud Functions, son funcioncitas únicas que se van a utilizar para compilar mi código. Entonces ahora cuando dos usuarios se conectan y van a hacer una tarea que pide que utilicemos, por ejemplo, SAS en el CSS, lo que va a hacer es que va a pasar a través de una API Gateway y va a llamar a una función que va a compilar el SAS y lo va a devolver. Y listo. Entonces ellos mismos también escalaron o cambiaron, modificaron su paradigma de monolítico con Ruby on Rails a programación serverless, digamos de alguna manera. Ya entonces todo lo que tenemos ahí, esas lambda functions con AWS, está para los procesadores de SAS, para el procesador de Babel, para los procesadores de template string, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto les permitió, digamos, a ellos empezar a recibir más solicitudes. ¿Por qué? Uno normalmente hace un Copen y lo pone ahí porque sí, pero se viraliza. ¿Cuántos de ustedes de pronto llegaron a ver esos Copen o esas imágenes donde hacían arte con CSS? dibujaban la Mona Lisa o algo a punta de CSS. Eso se viraliza. Entonces todo el mundo consuma eso. Escalar esas herramientas en el paradigma anterior era costosísimo porque eso tenía que crecer toda una máquina grandísima para costar. Aquí, únicamente, si me están solicitando la del CSS que se compile más, crece automáticamente esa función de SAS. Todas las veces que están llamando crece y cuando no se llama, se acuesta a dormir y ya. Entonces se vuelve mejor. Entonces, básicamente, resulta que ellos redujeron su infraestructura, el costo de su infraestructura a $1,000. $1,000 les valía a ellos montar, tener Copen disponible. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuántos DevOps necesitan para manejar toda esta infraestructura? Sí, básicamente el equipo detrás de Copen son puros frontend y personas que saben Lambda Function que están haciendo eso. Ellos para escalar no necesitaron nada de backend ni nada de esas cosas.
les dieron sobre estas herramientas de AWS, la Lambda, y creció, y ya tienen una aplicacióncita pues bastante sólida. Entonces, en términos prácticos, Serverless se va a significar que nosotros tenemos que, ya no necesitamos pagar mundos de ejecución. Entonces, empezar a tener ese manejo de herramientas o se vuelve bastante importante y no tenemos que preocuparnos además por cómo escalar. Con un código en el servidor normal tendríamos que preocuparnos porque escale los picos, entonces hay que levantar más máquinas en horizontal, hay que levantar la RAM, hay que hacer un montón de cosas. Con Serverless no. Yo dejo mi código allá en esa función, en ese lugar, y si recibe 10 solicitudes, escala 10 solicitudes. Si recibe 8 millones de solicitudes, escala 8 millones de solicitudes. Y se apaga solito. Y ya, ¿cierto? Entonces, ahí llega el punto. Entonces, Serverless se basa en funciones, ¿cierto? Porque hablamos como de Serverless y de funciones. Yo diría que significa mucho o se basa mucho. Entonces, entendamos qué son los microservicios para llegar a las funciones como servicio. Entonces, bueno, vamos a ver si quedó como una cosita. Entonces, una API monolítica o una aplicación monolítica es esa básicamente en la que todo el trabajo del proyecto recae como en una misma estructura. Entonces tenemos la API, tenemos los pagos, tenemos el frontend, el tema de autenticación, tenemos las transacciones, la base de datos, las traducciones, todo lo tenemos en un mismo servidor, todos los debajo. Entonces si yo quiero actualizar el frontend, una imagen, un CSS, mato todo el servidor y vuelvo y lo monto, ¿cierto? En cambio los microservicios cambian un poquito y es básicamente, son ejercicios, son mini servicios, son microservicios, son servidorcitos pequeños que están haciendo una tarea específica sin contexto alguno. ¿Cómo así? Entonces yo voy a tener mi base de datos en un lado, mis pagos en un lado, mi frontend en un lado, mi traducción en un lado, y si algo se cae, pues solo se cayó ese pedazo. Si tengo que hacer la actualización del mismo CSS, voy a levantar únicamente el microservicio de frontend y listo, va a ser todo así. Entonces, se va a descargar mi celular, mi computador. ¿Si alguien? Esto, van a decir. Entonces, pasar de monolítico a microservicios, ya lo entendemos. Monolítico, todo lo tenemos en un mismo contenedor, en un mismo servidor. Microservicios, entonces cogemos ese servidor y lo dividimos en pedazos, en responsabilidades únicas que nos ayuden a definir tareas complejas. Y entonces, ¿qué son las funciones como servicio? ¿O a qué llegamos con Serverless? Llegamos a tener muchas funciones que van a resolver uno de los módulos que teníamos. Entonces, no tengo cómo mostrarles con un apuntador, pero imaginemos que tenemos el tema de autenticación. En un microservicio tendríamos un microservicio con toda la información de autenticación como tal. En funciones como servicio voy a crear funcioncitas para cada cosa. Entonces creo una función para hacer el login con Gmail, una función para hacer el login con Facebook, una función para recuperar contraseña, una función para hacer tal cosa. Y esas funciones se van a tener que utilizar en el momento que sea necesario y van a escalar dependiendo de lo que hagan, ¿cierto? Y así voy a creer. Entonces, paso de tener un monolítico súper grande a microservicios, que es también bastante complejo, a volverlo funciones y más. Entonces, ¿dónde quedó la solución del primer escenario? ¿Cierto? Teníamos que la primera forma era levantar todo con Node.js, montar el servidor, manejar Docker, Kubernetes, levantarlo, y nos dimos cuenta que había que crear todo eso para levantar una API que me sirviera, una API Gateway. Con Serverless hicimos la misma API con 3 líneas y ella se va a encargar de todo. Yo pongo mi código, pues en este caso no se ve, creo yo, y básicamente lo que estoy haciendo es que recibo, digamos, un sloop y voy a traer un dato para mostrarlo en la pantalla, ¿cierto? Y eso, ese pedacito de código, esa función, yo la pongo en un servidor y él se encarga de escalar, subir, bajar,
la seguridad, todo se encarga de él y yo ya no tengo que preocuparme pues como por nada de eso. Entonces, ¿cómo serverless está cambiando el juego? Entonces, pues no solo lo digo yo, digo que va a cambiar bastante, pero lo dice básicamente el CTO de Amazon, Werner, y básicamente él decía que antes teníamos como los servidores como mascotas. Entonces uno que si se enfermaban había que cuidarlos para que recuperaran la salud. Con la nube se convirtió en mascotas como a ganado, ¿cierto? Los ponía uno como a pastar y compraba, digamos, nuevos servidores y se morían o pues, ¿qué hacía? ¿Cierto? Pero con serverless, digamos que no hay un ganado, solo hay aplicación y ya, ¿cierto? Entonces ni siquiera tenemos que preocuparnos si se murió, si se enfermó, si está comiendo o no, si respira. Yo sé que tengo mi aplicación y ya. Entonces yo tengo mi código ahí y no me preocupo por nada más. Él va a crecer, él va a escalar, él se va a apagar, él se va a despertar y yo no tengo por qué preocuparme. Entonces básicamente significa que vamos a disfrutar de un escalado flexible y una alta disponibilidad, pero no tendremos por qué, digamos, soportar esa carga administrativa que nos entrega levantar un servidor completo. O sea, yo ya puedo entregarle mi código a una nube y que la nube se encargue de hacer todo el tema de automatización, de despliegues, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene un poder y es que supongamos que teníamos una tarea larguísima que duraba, digamos, 1 hora. Con el poder de las Cloud Functions yo puedo paralelizar y puedo crear 360 tareas para resolver mi tarea y en 10 segundos resuelvo mi problema que tenía. En un escenario diferente me tocaría esperar 1 hora que esa tarea funcionara. Con la paralización yo podría lograr el Cloud Function. Ahora, al lado del desarrollo, pues vamos pues como a ver que ha cambiado mucho. Entonces, yo voy a venir por acá, no me voy a detener mucho. Digamos que esta es una función sencilla, que va a tener una API y me va a mostrar un hola mundo. Si yo entrara, pues no me da para los tiempitos, yo podría tranquilamente ejecutar una URL, las API, las hello, y tendría una respuesta con un hola como manito de Colombia, ¿cierto? Y mire que no va a preocupar cómo se despliega, si yo levantara ese servidor y acá tuviéramos 18.000 personas en este momento queriendo tumbarme la aplicación, que porque así son siempre las conferencias, quieren entrar para hacer y tumbarla, no nos preocuparíamos por eso, porque esa responsabilidad queda en el proveedor de cloud, y él lo va a levantar, y él lo va a hacer, y no va a funcionar, ¿cierto? Entonces es una función que todos con JavaScript entendemos, básicamente. Recibimos un request, devolvemos un response. En este caso no tenemos ningún request, solo estamos devolviendo. Tenemos, ¿cuál otra punto por aquí? Si quisiéramos, no sé, utilizar paquetes de NPM, porque seguro tenemos que utilizar un montón de paquetes. Entonces en este caso yo instalé un paquete para mostrar un emoji aleatoriamente. Lo mismo, puedo instalar un paquete de Node.js, hago la ejecución del paquete de Node.js y finalmente lo muestro. Sigue siendo exactamente igual, una función. No tengo que preocuparme cómo va a escalar, dónde lo despliego, qué seguridad va a tener. Ese código, obviamente yo como desarrollador tengo unos criterios que seguir, pero lo puedo montar y ya. Entonces mire que sigue siendo código de JavaScript que voy entendiendo. Veamos otro más por aquí, de los perritos. Que es un poquito más. Yo tengo este código, pues lo tengo ahí como para el demo, pero se los puedo compartir pues al final. Y tenemos además entonces, por ejemplo, este ejercicio para mostrar que me quiero conectar a otra API. Lo mismo, utilizo un Axios, cualquier herramienta que me permita hacer una HTTP request, puedo pedir la información y obtenerla y mostrarla. Imagínense que tengo que conectar a una base de datos. Hago lo mismo, me conecto con la base de datos desde acá, entrego la información y pues digamos que a eso vamos como a llegar. Se me perdió el mouse. Ya lo vi. Y por aquí volví. Ahí volví el mouse.
que suele pasar que pero no. Entonces, volviendo a mirar serverless, siempre vamos a encontrar los pros y los contras, porque pues uno no les puede vender una idea sin poder ver su punto. Digamos que las ventajas de serverless son obvias y digamos que posiblemente no las podemos resumir en lo que decía Warner en un evento que hicieron en Comunidad Pro en el 2018, en el que él decía, no hay que provisionar nada, ¿cierto? Serverless va a escalar automáticamente las cosas y va a ser altamente disponible, va a ser altamente seguro y lo más importante, solo tenemos que pagar por lo que usemos. Entonces no tenemos por qué preocuparnos. Pero entonces, ojo a esos iconos que hay por abajo, serverless se basa en 4 pilares. El primero, ¿cierto? La no gestión de servidores. Entonces, yo ya no tengo que preocuparme por un servidor como tal, yo no tengo que pagar por cuánto se consume mi servidor mensualmente, sino que yo ya solo me preocupo por lo que se ejecute mi función. Por la seguridad, por la actualización del sistema operativo, otras cosas no necesito. Solo tengo que escalar flexiblemente. Yo ya no tengo que poner las máquinas a que crezcan y crezcan siempre y que haya un Kubernetes o algo que las levante, sino que todo lo va a hacer. Vamos a tener alta disponibilidad y también tolerancia a fallos. Si eso cae, van a haber un montón de máquinas que se van a seguir levantando solas sin que yo me preocupe. Si una función se cae, voy a tener respaldo inmediato con muchas cosas. Y además tenemos el tema de la capacidad inactiva y es que, pues, si no se está ejecutando, no me está cobrando. Entonces, esta es una imagen bien interesante y es que serverless, los costos se ven, digamos, así a simple vista, es como una pila grandísima. Pero mantener un servidor, que ustedes dicen, un servidor es más costoso o es menos costoso, comparándolo contra serverless, como serverless hay que pagar una nube, es costosísima. Pero mantener un servidor por debajo es muchísimo más costoso. Hay que pagar por horas de ingeniería, ¿cierto? Hay que pagar por picos de más altos, hay que pagar por infraestructura, hay que pagar por un montón de herramientas que con serverless yo no necesitaría, porque únicamente pues pongo mi código a que se ejecute y si algún momento hubo un pico, pago por eso y si no, sigo pagando tranquilamente. Principales limitaciones que veo yo. Vamos a depender mucho de un proveedor. Si nosotros queremos hacer nuestro desarrollo de una Cloud Fusion con Amazon, pues todo lo que hagamos con eso va a estar enfocado a las Lambda. Si yo quisiera cambiarme a Azure Functions, no me sirve, digamos, porque tengo que acoplar. Posiblemente la lógica sí, pero tengo que cambiarlo todo. Y lo mismo con Firebase, lo mismo con todas, pues digamos, va a suceder. El costo es impredecible, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, ve, te voy a cobrar 0.5 centavos de dólar por segundo de ejecución. Y yo, listo, es que mi función se demora un segundo en ejecutar, eso es lo que me van a cobrar. Pero depende de los picos que hayan, pueden crecer mucho, puede bajar, y pues yo no voy a poder calcular más o menos cuánto es mi costo. Entonces puede ser impredecible, pero al final pues también va a reducir. Y finalmente, y también ojo ahí, es el tema del arranque en frío, ¿cierto? ¿Qué es esa capacidad que tienen las funciones de despertarse cuando están dormiditas? Una función está en el servidor, ahí esperando, pues no está esperando como, ay, ¿quién me llama pues para ejecutarme? No están esas. Está dormida y cuando alguien llama a esa función se empieza a estirar y cuando ya está bien, responde. Entonces, esa capacidad de arranque en frío también es muy importante. Entonces, casi todas las plataformas, todas las nubes en el mercado están demorándose alrededor de un segundo en levantar una función, ¿cierto? Hacer que se levante nuevamente, como ahí, levanta y responde. La más demoradita es Azure. Miren que son fantásticos, fanáticos de .NET. Microsoft, yo también, pero pues nada, es la más demorada. Pero pues a eso nos vamos. Entonces, ¿cuáles son los principales servicios para serverless que hay en la industria? Y otra vez la imagen. Hay un montón. Digamos, entre los más conocidos tenemos Amazon Web Service, tenemos
Google Cloud Platform, tenemos Firebase, tenemos Azure, tenemos Vercel, Netlify, un montón. Esos son los principales competidores a nivel global, pero también tenemos específicos. Y digamos que para funciones como tal, hay muchísimos más, muchísimos más. Tenemos en Amazon la Lambda Function, en Azure, Azure Function, en Google Cloud Function, ¿cierto? En Firebase, Firebase Function, Cloud Function, ¿cierto? En Netlify, Netlify Function, y Netlify Function está por debajo construida Lambda. Entonces usted utiliza Netlify por aprender Lambda. Si usted utiliza Vercel, por debajo está haciendo AWS. Entonces como que todas tienen realmente la misma sintaxis, digamos de alguna manera, porque utilizan un proveedor mucho más grande por debajo. Eso digamos a nivel de funciones. Pero serverless no se queda solo en funciones. También tenemos temas para media. Yo no tengo que preocuparme cómo almacenar imágenes que escalen, que crezcan. Tenemos S3 en Amazon, tenemos Blob Storage en Azure, tenemos Cloudinary que me permite hacer un montón de cosas, no solo almacenarlas, sino poder manejarlas, hacerle efectos, reducirlas, etc. Tenemos muchísimas cosas para como tal. Entonces, volvemos a lo que decía al principio. Ya empezamos a consumir APIs, funciones, servicios. Yo ya puedo hacer una imagen y utilizo una API, con eso puedo hacer de todo. Quiero hacer una búsqueda en mi sitio web. ¿Qué me va a poner yo a levantar completamente Elasticsearch, montar todo eso? No. Yo puedo utilizar algo como Algolia, puedo utilizar Google Cloud Search, y eso es una API que se va a conectar a mi base de datos y me va a entregar las respuestas de lo que yo busco. Entonces, para ir cerrando ya los últimos como 4 slides, ¿cómo serverless, digamos, va a cambiar o está cambiando, digamos, el paradigma del desarrollo frontend? A mi modo de ver, digamos que ya va a volver ese rol del desarrollador como web, o ese desarrollador de aplicaciones, o ese software engineer, o ese web engineer. Ya no vamos a estar tan desligados de frontend, backend, sino que un desarrollador web ya va a poder hacer casi las mismas cosas que un backend podría hacer. Porque si no tiene que preocuparse por escalar, por crecer un montón de cosas, de conectarse a la base de datos. Si yo soy un desarrollador, seguro sé hacer un SQL, un montón de cosas, y lo voy a poder lograr, ¿cierto? Va esto a facilitarme. El segundo tema que está viendo ahí es que ya voy a poder hacer un server-side rendering muchísimo más rápido, y casi que voy a poder crear ambientes para mis aplicaciones web a lo que marque, lo que dividen por ahí. Yo puedo crear un ambiente para este branch, un deploy para este branch, un deploy para este branch, un deploy para este branch. Puedo crear ambientes por montones y va a ser súper fácil, pues todo lo va a tener. Y ya digamos que lo último es que vamos a cambiar de un web como Visual Studio Code normalito a un web, a un IDE más web como tal. Entonces las conclusiones ahí ya final, y con esta pues sí vamos cerrando, es que serverless no va a reemplazar a los backend como tal. El backend tiende a mutar, tienen que empezar a buscar otras soluciones o enfocarse en otro punto. El backend que solo te hacía el SQL normal, te desplegaba el servidor, te hacía la consulta, te levantaba eso, ese backend murió. Ese backend ya lo hace cualquier desarrollador en el mundo. Entonces todo lo va a delegar. Y los frontends se van a encargar de hacer muchas cosas al lado del negocio que va a tener necesidad de backend, pero las va a poder hacer él y va a resolver bastante herramientas como tal. Digamos que si todo el conocimiento que nosotros tenemos como un desarrollador lo queremos apuntar al negocio, serverless es un buen camino, porque vamos a poder tener enfocados nuestro time to market orientado a lo que va a resolver siempre, como todo el mercado de ejecución. Y pues, no siendo mucho más, espero no haberos dormido. Preguntas y respuestas. Preguntas para el speaker. Preguntas y
Buenas. En primer lugar, excelente charla, ha sido mi favorita. ¿Verdad? Sí. Va a ser verdad en mi cuenta hoy. Yo realmente hasta te seguí en Instagram desde hace un tiempo y te admiro mucho. Un Gracias. Rápidamente, simplemente quería que tú repitieras las desventajas del serverless, que no. Escucha, bueno, digamos que de las desventajas, de las principales, es que nos vamos a amarrar siempre a una nube. Porque entonces, si yo creo si yo amarro toda mi infraestructura a un cloud, si quisiera migrar a otra nube, a otro proveedor, pues ya todo está con Google Cloud, con AWS, entonces ya vivo con el casado para arriba y para abajo. Si dijeron, necesitamos algo con Amazon, nos toca desacoplarnos, o tendríamos que utilizar pues lo mismo, funcioncitas únicamente para resolver. Esa es una. Digamos que otra desventaja, yo no me acuerdo, eran 3. Yo tenía por ahí 3. Y te las voy acá para que las tengamos. Era que tenía un costo impredecible. Porque, como te decía, te van a cobrar 5 centavos por un segundo de ejecución. Pero tu función se demora 2 segundos, entonces te cobran 10 centavos. Pero no sabemos cuántas personas en el mercado van a ejecutarlo. Entonces yo digo, listo, se van a ejecutar 10 personas, entonces esos 10 centavos por 10 me da 100 centavos, ¿cierto? Pero es que no sabemos cuántas en simultáneo o cuántas se está replicando, o pegó y se viralizó algo y entró un montón. Llegaron 5.000 personas, entonces lo que yo tenía presupuestado que iba a valer 100 centavos ya me cuesta $5. Entonces ese mes pues no tengo como una certeza de cuánto va a valer. Sigue siendo un valor muy barato, pero es impredecible. Yo no voy a poder saber cuánto crece y cuánto no. Y finalmente lo que decía del arranque en frío. Y es que una función está dormida y para poder que levante, pues para cuando la ejecute, bailanga. Ahí se va a demorar. ¿Listo? Vale. Salvador, yo quería preguntar si usted cree que, por ejemplo, o sea, ¿cómo se complementan o se pueden relacionar serverless con lo que son los containers? O sea, ¿van a tener interacción o serverless va a reemplazarlo? No, listo. Entonces, básicamente, los serverless son contenedores de Docker por debajo. Eso no tiene contexto. Entonces, yo no tengo este contexto contra este, no. Es un contenedor que se levanta, ejecuta algo, se duerme. Este contenedor se levanta, ejecuta algo y se duerme. Pero que tiene mi código. Mi código está acá, mi código está acá. Él está dormido, cuando necesiten a alguien lo ejecuto. Entonces, siguen siendo unidos, siguen viviendo, digamos que sin contenedores, server no existiría, ¿cierto? Entonces, sigue teniendo. Entonces, obviamente, ahí es donde el backend tiene que mutar. Ya no se va a enfocar en hacer esas bobaditas de hacer una SQL normal, hacer una otra, sino, aprende a manejar Docker, aprende a escalar Docker, a hacer esos elementos, que eso es a lo que tendrías que apuntar. Respetando a todos los backends. Pregunta, ¿cómo? ¿Qué es el backend? ¿Puedo decir? El backend, no, pero el backend es un buen backend. Él no hace solo SQL. No hace solo SQL. Se ve que maneja Docker. Ahí se le ve por encima que maneja Docker y SQL. La pregunta, ¿cómo funciona para serverless el tema de que tienes métodos comunes? Por ejemplo, vamos a poner un método que te saque un número random y lo necesito utilizar en otras funciones. Entonces ahí eso se maneja, es como el tema del contexto. Digamos que lo que va a suceder es que te va a tocar crear paquetes o librerías que compartan esa información, porque ese paquete que está en ese servidorcito allá tiene una dependencia que posiblemente está en otra función que está por allá en otra dependencia. Entonces ellos no se van a comunicar entre sí porque en serverless no hay contexto, no hay forma de yo ir allá, pedirle esta información, devolvérmela, sino que entonces tendría que crear paquetes o herramientas que me permitan encapsular todo lo de esa función necesaria para que conviva ahí y se mantenga. Pero no hay pues como un mecanismo que me permita poner en la mitad una función y que ellos vayan y consumen. Eso sería otra API waiver, pues como tal. Sí, respondiendo un poco también esa pregunta, para AWS hay una librería que se llama Claudia,
que te permita hacer un proyecto y tú compartir lógica entre tus funciones, y luego Claudia con un script se encarga de desplegar entonces esas funciones a Lambda. Eso te permite a nivel tuyo, de tu código, compartir esa lógica que dice que pueden ser funciones comunes, pero sin perder esa esencia del servicio. Ahí también para complementar, Copen utilizó Claudia.js para desplegar sus cloud functions. Utilizaron Claudia.js y cuando ya vieron que todo funcionaba súper bien, cambiaron únicamente a AWS Lambda, pero Claudia les ayudó. Hombre, chistoso, ¿no? Claudia. Listo, preguntas para